vamos con nuestro segundo invitado, Juan Pablo Hernández. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches. Juan Pablo tiene que ver algo con el Papa Juan Por Pablo II. supuesto, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mirá vos. Siempre le agradezco a mi mamá que me puso Juan Pablo. Fueron ellos los que decidieron, digamos, que no había otro papa, no era Clemente o Pío. Mirá si te Y hubiera nací tocado el 16 de julio también, así que... el 16 de Así que, julio. bueno, es una ¿De qué año? De 1980. 1980, Ajá. claro. Juan Pablo II estuvo del año 78. 78 Sí, al en 2000, adelante. al 2005. Sí, sí. ajá, Sí, 2005, muchos años. ujú. 2015. 2015, perdón. 2015. Ujú. Juan Pablo Hernández, nacido en Nogoyá. Por supuesto, sí, sí, nací acá Sí. en Nogoyá, hijo de Nogoyá. Hijo de Nogoyá. Ajá. Y escuela primaria, secundaria, ¿en dónde? En el Colegio San Miguel hice mi jardín, primaria y secundaria. Ah, todo. Sí, sí, todo. Marista. Marista, sí, sí, Con siempre. quinto año, hasta quinto Sí, año. hasta quinto año. Ah, Así que bueno, todo bancario, impositivo y pateé el tablero después hacia la agronomía. Sí, a partir ya de tercer año, cuarto año ya me empezó a picar el bichito. Puede ser un poco por influencia de mi abuelo, que me llevaba al campo y qué sé yo, me empezó a gustar, a interesarme y bueno, ya veía después, cuando estaba estudiando la secundaria ya empezó a picar el bichito de la agronomía y bueno, sí. y siguió. No dudaste en Mm, elegir esta carrera. No, bueno, tuve varias Viendo. cuestiones, sí, viendo, Sí. pero no, ya en su momento el colegio ofrecía como orientación vocacional, así que bueno, tenía... Eso ayudó, ¿no? Y sí, ayudó mucho porque Sí. me afianzó, hizo como que, como me Abrir hizo el ir camino, seguro sí, tengo que ir para ese lado. hacia la... Ajá. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos, o sea, en Oro Verde, la Facultad Oro Oro Verde. Verde que le decimos ¿Cómo con decías? La Facultad de Oro Verde, siempre La le Facultad decimos, de la Oro Verde, agronomía sí, de Oro siempre Verde. Facultad de Oro Verde, sí. Y bueno, y que también ahí puedo decir que Oro Verde fue mi segundo pueblo, porque bueno, trabajé mucho ahí, digamos, Sí. estudié, bueno, y ahora trabajo ahí, digamos, sí. Sí, y Sigo- Oro Verde es muy particular porque es una zona muy linda, Sí, camino a sí. Diamante, ¿no? Sí, de Es- lomadas y Sí. todo ese paisaje lindo que tiene. Tan pintoresco. Que bueno, que ahí está emplazada nuestra facultad, que hoy Exacto. por hoy es mi lugar de trabajo, digamos. Sí, Yo vivo acá en Nogoyá, pero pero discúlpame, vos cuando estudiaste, Ujú. ¿vivías en Sí, Oro sí, Verde sí. o te trasladaste para no, viví en Oro Verde. Sí, Vivías sí. en Oro Verde. Sí, más cómodo porque Sí, estar hay al lado. la distancia, claro. Sí, sí, sí. ¿Y te recibiste en qué año? Sí, en el año 2007. 2007. 2007. Sí. ¿Y de ahí qué? Y ahí ¿Por dónde? ¿Tus primeros pasos? No, mis primeros pasos, bueno, trabajé, hice unas pasantías en una cooperativa, acá el Progreso, que fueron mis primeras armas, pero después trabajé en otra cooperativa, en Agricultores Federados Argentinos y en empresas privadas, hasta que un día me llamaron desde la facultad porque fui becario de un proyecto de investigación y ahí me dijeron, necesitamos gente nueva que venga a reforzar la cátedra, así que bueno, así fue que acepté porque bueno, un poco entre paréntesis, justo son muy famosas las peñas de agronomía allá en la facultad. Sí. Y en mi última peña conozco a quien es hoy mi mujer, entonces bueno, ahí qué bien. Sí. medio que me quedé enganchado ahí en Paraná Sí. un tiempo hasta que bueno, nos casamos y decidimos venirnos a Nogoyá para criar a nuestros hijos, digamos, pero Qué así bien. que bueno, eso quedó medio enganchado ahí, así que Sí. la facultad me ha dado formación, el amor y trabajo. Y el trabajo. Así y que bueno. fruto de eso los hijos. Los ¿no? hijos, por supuesto. Cuando vos hablas de investigación, Ajá. para que todos podamos entender, es cuando investigar, dice, bueno, la gente, ¿qué vamos a investigar? No es una cuestión policial, es una cuestión de comenzar a Sí. escudriñar y visualizar qué es lo que se puede investigar para mejorar, ¿no? Claro, es utilizar el método científico. La verdad que un poco también esto no es tan rígido, sino que uno se va planteando hipótesis o Sí, cosas. Yo opciones, sí. en mi viaje que voy a la facultad, mañana tengo que viajar,
tengo 1 hora y cuarto, 1 hora y media, depende de cómo esté el tránsito, y Y voy vas pensando cosas que después van Sí. surgiendo ahí. Y Y- bueno, un poco tiene eso, digamos. O sea, nosotros ahí dentro de lo que es estar en la facultad tenemos 3 patas, le decimos, que es la docencia, que es una cuestión de que, bueno, yo creo que, no sé, mi, mi madre fue maestra rural, entonces, bueno, nosotros, los 3 hermanos nos hemos dedicado a la docencia sin querer. Yo no tengo formación docente, la universidad no te lo no pide, te lo pero sí pide, pero claro. Sí. me he encaminado en ese sentido. ¿Te Así que gusta la bueno, docencia? me encanta, Te es encanta. una cosa que Te sí, apasiona. me apasiona. Qué lindo, qué lindo. El hecho de estar en contacto con los chicos, o sea, la formación de jóvenes, o sea, futuros profesionales, está muy bueno, es muy interesante. Y casi que es como es mi trabajo, mi forma de vida, digamos. Sí. Y después, bueno, nosotros tenemos la otra pata de la extensión, digamos, que es brindar un apoyo a la sociedad, digamos, brindar un vínculo entre la universidad y la sociedad, que bueno, entre eso están estas cuestiones, así que hoy una entrevista como la de hoy, por ejemplo, formación en la parte de suelo en escuelas secundarias, Ujú. tener contacto con productores. Nosotros ahí tenemos un laboratorio de nuestra cátedra que hacemos análisis de suelo y bueno, en cierta forma también brindamos alguna ayuda, digamos, hacia el productor, Sí. haciendo el análisis de suelo, recomendaciones y también la parte de investigación. O sea, Bien. hoy por hoy. Y el paso que diste hacia la especialización o al posgrado Ujú. en el doctorado Ujú. en ciencias, con mención en ciencias agropecuarias. Ajá. ¿Dónde lo hiciste? Ahí mismo en Oro Verde, tuviste que trasladarte a otro lado para estudiar. La universidad tiene un programa de formación, digamos, para graduados, digamos, que es, dentro de eso está el doctorado en ingeniería, Sí. que es como un doctorado como es desarrollado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Sí. Facultad de Ingeniería, que es de Bioingeniería, que se le Sí, que está ahí comúnmente, y también, la sí. de Ingeniería en Alimentos, que está en Concordia. Entonces, bueno, nosotros tenemos un plan de estudio, digamos, que es un poco, uno va seleccionando las materias, hay materias obligatorias y otras optativas, Sí. de las cuales, bueno, esas obligatorias yo las cursé en la universidad, pero otras optativas tuve que salir a buscar, digamos, armarme mi plan de estudio, en la Sí. cual yo incorporé programas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario. Qué lindo. Entonces, bueno, de Qué ahí bien. fui armando el rompecabezas de lo que fue hoy mi formación de posgrado, digamos. De posgrado. ¿Y te en recibiste, doctor, cuándo? el 26 de abril de este año, Bueno, hace poco. Soy lo he un Nobel visto. doctor. Soy un Nobel doctor, Sí, sí, sí. orgullosamente, Sí, ¿no? sí. Porque hay mucho. A mí me decían una profesora, ¿no? Descubrir el tema de la tesis es un 10%. Sí, sí. El otro 90% estar sentado muchas Sí, horas, ¿no? Esto es así, ¿no? Mi familia y mis compañeros de trabajo saben el tiempo que tuve que dedicar porque entre tanto nacieron los chicos, tuvimos, o sea, fueron un montón de cosas que fueron pasando. El 2020 que me frenó un poco con la tesis, Sí. o sea, los costos que hay que asumir para hacer una tesis doctoral, que hoy por hoy es muy difícil bancarse difícil. con una beca. Sí. Bueno, entonces uno se va Sí. tratando de ayornar a todo eso y tratar de formarse, digamos, así que Pero eso. bien vale el esfuerzo. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenés, Juan Pablo? Yo tengo 42, ahora cumplo 42 años, y a los 42 años obtuviste un título con todo el sacrificio. Sí. Esto para que la gente por ahí Ujú. dice, no es cuestión de edad, ¿no? No, ya no. En mi caso personal también, después de 11 años yo volví a Ujú. estudiar y volver a cursar, ser alumno, Ujú. tener los temores de rendir. Además, Ujú. como ya uno como profesional, vos decís, uy, me van a tomar otros colegas y no puedo. A ver, ir a tirarme a ver qué es lo que pasa, porque pasás un poco de calor, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, siempre hay tiempo para poder especializarse, porque además la sociedad, el mundo en que vivimos lo demanda, demanda, sí. ese continuo perfeccionamiento, ¿no? Sí, sí, por eso es interesante, digamos, para
para un poco la formación de uno, pero también uno tiene la responsabilidad de formar a sus profesionales, a los futuros profesionales. Claro. Entonces el hecho de que también uno formarse y estudiar hace a que uno pueda dar lo mejor de uno para la formación de estos profesionales que estamos formando, digamos. Que cabe aclarar también que soy docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que tiene una carrera acá en Nogoyá, que es técnico en producción agropecuaria. Sí. Sí. Que Bueno, bueno, en otro día qué podemos lindo. hablar, pero es Qué interesante lindo. porque, bueno, también soy docente ahí. Hacer todo tu aporte, tu sí, experiencia, por tu eso, conocimiento, qué lindo. es interesante una carrera local que está acá, que muchos chicos de acá de zona de influencia están estudiando y que hoy por hoy tienen mucha salida laboral. Juan Pablo, hablar de tierra. Ujú. Juan Pablo II ya hablaba del cuidado de la naturaleza, Ujú. lo retoma Francisco sobre la casa, el cuidado de la común. casa nuestra, del mundo, ¿no? Retomando a Francisco así Ujú. justamente, esto del suelo, de la tierra. Está bien que se le llame tierra, ¿no es Ujú. cierto? Pero lo que pisamos, lo primero, lo Ujú. que está debajo de nuestros pies es el Ujú. suelo. Sí, es así, bueno, Ajá. la Tierra es nuestro planeta, Sí, que ahí, bueno, como sabemos está la corteza terrestre y todo, pero el suelo es esa capa última, digamos, esa cáscara, digamos, de nuestro planeta que está en contacto con la atmósfera, digamos. Entonces, eso es el suelo, digamos. No son más de, acá en nuestra zona, 1,5 metros, 1,80 m. En las zonas más productivas del país llegan a 2 metros de profundidad, no es más que eso. el Ese es suelo. nuestro objeto de estudio, sí, ese es el suelo. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega el suelo. De los 2 metros hacia abajo, para abajo ya serían los geólogos. es ¿o no? problema de los geólogos, pero un poco también nosotros lo tocamos También, porque, claro. a ver, es el material original que es uno Sí, de los factores formadores del suelo. Claro. O sea, el suelo es una función de factores formadores como es el material original, que es esas capas geológicas Sí. que están por debajo, el clima, Claro. los organismos, y ahí interviene un poco el hombre, el paisaje o el relieve, diríamos, que domina, y todo eso en función del tiempo. ¿Del tiempo del te tiempo geológico, del Geológico. tiempo geológico. Entonces, bueno, hay suelos más evolucionados, menos evolucionados, que quiere decir que han pasado más esos factores por ese material Paso del original tiempo, o sí. esa parte geológica del suelo que ha dado del planeta Tierra y ha dado lugar a esos suelos. Y los suelos hoy por hoy, digamos, que tenemos son justamente la función de todos esos factores y procesos de formación. Sí, desde la ignorancia. Ajá. Viste, tuve un periodo de que fue en la década pasada, 2010 en adelante, de la gran cantidad de siembra de soja, ¿no? Ujú. Porque convenía, hemos Ujú. deforestado para... Ujú. ¿Eso influye también en el suelo en cuanto a Sí, la...? por supuesto. ¿Sí? Más que nada, la semana que viene, que estábamos hablando con vos, Sí, se conmemora el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Argentina adhirió en el 63 y eso por ahí un poco viene por un investigador, Hugh Bennett, digamos, un investigador estadounidense que fue Sí. el que planteó un poco las bases de la conservación del suelo. Porque hasta ese momento se pensaba que el suelo era un recurso inagotable. sí. Bueno, justamente Estados Unidos sufrió una crisis, digamos, de degradación de suelos que, bueno, ahí fueron las bases que asentaron lo que es el Servicio de Conservación de Suelo, que ahora es el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, que es un tipo INTA de acá, Argentina, bueno, que Sí. todas esas bases fueron los pilares, digamos, de lo que fue posteriormente, lo que fue la conservación de suelos acá en Argentina. Conservación significa abrir los Conservar. ojos, No, conservar, no, poner no, no herramientas. destruyamos, Ujú. no hagamos macana, con perdón de la expresión, y hay que cuidar lo Ujú. que pisamos, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy por hoy tenemos que pensar que no es porque sea mi objeto de estudio, pero hoy por hoy la riqueza de nuestro país, un país como la Argentina, Sí, que es agrícola ganadero, la base de la economía de nuestro país es el suelo. es el suelo. FAO en el 2015 plantea lo que es el Día del Suelo y desde ahí el 5 de diciembre se conmemora el Día del Suelo. Hay dos fechas Dos importantes, fechas. una la conservación y otra el Día del Suelo. Sí, Y ellos a partir de estudios
de investigadores de la ciencia del suelo, que es donde nos nucleamos todos los que estamos en ese tema, plantearon un par de ítems importantes para la sociedad. Entonces uno de ellos era el 95% de nuestros alimentos que tenemos en nuestra mesa provienen del suelo. A ver, espera. El 95% de los alimentos del mundo provienen del suelo. O sea, la importancia que tiene el suelo en lo que es la soberanía alimentaria, en lo que es el mantenimiento de la nutrición mundial, es muy importante. Es nuestra responsabilidad cuidarlo como profesionales, como productores y todos los como seres población, humanos, todos, porque tenemos que cuidarlo. Y siendo un poquito egoísta, pensando en Entre Ríos, pensando acá en Nogoyá y los alrededores, puede ser que los alemanes cuando se vinieron a través del proceso migratorio dijeron tenemos que ir a Entre Ríos por el tipo de suelo. Eso me comentaron, yo no soy descendiente de alemanes ni nada, pero bueno, algunos colegas descendientes de alemanes me comentaron. Sí. Ellos, en su momento, cuando tuvieron su apertura en Rusia, los alemanes del Volga se fueron a la zona del Volga, sí, que es una zona muy rica, que justamente los rusos de Rusia, no los rusos alemanes, vamos a decir, los rusos fueron uno de los pioneros en el estudio del suelo. O sea, hoy por hoy la ciencia del suelo nace, digamos, en Rusia. En Rusia. Ajá. Ellos hacen una clasificación de suelo, que es la clasificación rusa, que nosotros usamos la taxonomía americana, norteamericana, para clasificar a los suelos, porque los suelos se clasifican. O sea, tienen nombres, vertisoles, molisoles, alfisoles, son nombres que le ponemos técnicos. Sí. Bueno, en esa zona del Volga están los Chernozem, que son los suelos casi más ricos, o sea, más fértiles del mundo, y que un poco abarca también la parte de Ucrania. Ahí es la zona la principal zona de producción de trigo a nivel mundial. Y bueno, un poco también nosotros vemos ese tema que está muy relacionado con el tema hoy de la guerra en Ucrania y todo eso, tiene que ver un poco con esto. Claro, y bueno, ellos cuando son un poco desplazados de Rusia por una cuestión, digamos, étnica, digamos. Étnica, por cuestiones políticas también. Políticas, sí, por supuesto. Sí. Y ellos son desplazados y bueno, y se afianzan en lo que sería parte de Estados Unidos, pero también se vienen a lo que es Brasil y Argentina. Y muchos se afincan a Argentina, en esta zona de Entre Ríos, porque encuentran que eran suelos a la vista muy similares a los que ellos cultivaban en el Volga, en la zona del Volga. Vinieron contentos, dijeron esta es la nuestra, es como volver a nuestra casa, pero no se pegaron el chasco. No, ¿por qué? A ver. Acá hay una cuestión interesante, digamos, que justamente ¿cómo es el material original de los suelos? O sea, el esqueleto, digamos, que hace los suelos, la parte geológica, son ricos en arcillas, y bueno, eso hace que los suelos sean más difíciles de degradarse la materia orgánica. La materia orgánica es una parte muy importante del suelo, porque es la parte que todas las hojas y todas las ramas de los árboles, de las plantas, va aportando hacia el suelo, y es el sumidero de carbono. Hoy por hoy, uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo es el suelo. Y bueno, justamente acá, en nuestra zona, en Entre Ríos, tenemos suelos vertisoles, que son suelos oscuros, ricos en arcilla, digamos, y que bueno, tienen como encapsulada muy fuertemente esa materia orgánica, y entonces uno a la vista los ve oscuros, negros, los ve fértiles, pero esa materia orgánica no es fácil de mineralizar, o sea, de extraer, entonces bueno, tiene sus complicaciones. Hoy por hoy los suelos nuestros se secan mucho más rápido porque tienen mucha arcilla, son más difíciles de laborear. Yo siempre hablaba con mi abuelo, que era de sabía el tema. 1916 había nacido, siempre en el campo, él me contaba. A nosotros se nos complicaba mucho porque había que encontrarle, justo le decían, los suelos del día domingo. Porque justo era el día que no tenían que trabajar, justo era el día que estaban, porque si estaban con mucho contenido de humedad, son muy plásticos. Y si se secan, son muy duros. Entonces justo era el día
que tenían para descansar era el día justo para el laboreo. Que hoy por hoy la siembra directa vino a ayudar un poco y abrir un poco esa ventana para poder tener más tiempo en el tema de la siembra. Sí. Hablaste de tu abuelo, Ujú. con la experiencia de él, ¿no es Ujú. cierto? Llegado prácticamente, ¿hasta cuándo tuviste la posibilidad de tener a tu abuelo? Mi abuelo falleció a los 103 años. O sea que él falleció en el 100. 2019. Bueno, Tuve bastante. a ver si no me equivoco, no te voy a decir. ¿No te dijo tu abuelo en algún momento, ya viejito, ay, qué daño que hemos hecho a la naturaleza, antes era más lindo y ahora no? Él siempre me hablaba del antes. ¿De qué? Del antes. Era todo más lindo antes. Lo tengo a mi viejo Te también. emocionás hablar de tu abuelo. Sí, sí, sí. Qué No, lindo, porque es qué interesante. lindo, Es qué interesante porque es uno de los pilares que yo Sí. tuve, digamos, para lo que es la profesión. Entonces, sí, el Delante. tiempo delante, sí. Ellos hacían todo. Hacían el pan, hacían el jabón, criaban sus animales, sacaban la leche, o sea, era todo más natural. Los dulces. Los dulces de la época, cómo hacer para conservarlo, bueno. Y eso un poco hay que Y volver a todo disculpame, eso. te mal enseñaba Ujú. también cuando ibas al campo, con Sí, esas cuestiones sí, naturales. sí, y el hecho de aprender. Después ya un poco cuando me hice un poco más adolescente era más rígido. ¿Qué? Claro, Me sí, tenía más cortito. claro. Yo siempre le digo a mi mamá y a mi papá que me retó más él que ellos. Mirá vos, no fue al revés, Sí, che. sí, sí. No te Así mal que- enseñaba. pero Dicen bueno. que los abuelos son lo que no hacen, lo que no retaban a sus hijos, a sus nietos no. Sí, sí, pero bueno, es interesante. Pero bueno, es Y eso otro es un tiempo. aporte, es un condimento más a lo que es la formación profesional hoy, porque uno tiene esa experiencia del pasado, digamos, que es interesante, digamos, es interesante. Sí. Hoy por hoy trato de seguir sus pasos, así, manejando el campo más o menos como lo manejaba, tratando de ver tampoco el tema del cuidado del medio ambiente y todo, así que bueno. Sí, y el factor climático, esto que se habla del Ujú. efecto global, el calentamiento global, vos ya tienes una experiencia como Ujú. experiencia invalorable, que vale tanto más que un libro lo que vos viviste con tu familia en el campo, con tu abuelo, que te enseñó muchísimo. Ujú. Cuando vos comenzaste a estudiar, le diste un contenido académico, científico, y has transcurrido algunos años. ¿Cómo observas esto del calentamiento global, concretamente en estos intensos temperaturas que vivimos, por ejemplo, ahora en el verano, ¿no? Bueno, hay una cuestión. Yo siempre hablaba con mi abuelo y él me comentaba de estos años. Lo que pasó este año, por ejemplo, que fue muy duro, él me lo contaba. Él me lo contaba y me decía de años duros que habían También en tenido su con la momento. tecnología que tenían en su época. Nosotros hoy tenemos otras tecnologías. Sí, yo soy un poco reticente a hablar. Del ámbito científico estamos divididas las aguas. Hubo un problemita ahí cuando defendí mi tesis doctoral porque había ¿Ah, sí? algunos que estaban de acuerdo, otros no. Entonces, bueno, ahí uno tiene que dar su punto de vista y plantarse. Pero es enriquecedor también. Es enriquecedor, por Sí, supuesto. siempre y cuando sea Sí, sí. que sea con respeto, ¿no es cierto? Es interesante porque, bueno, estos ciclos climáticos siempre se han dado. Lo que pasa que hoy no tenemos antes no teníamos la tecnología que hay ahora, entonces no podemos saber si ciencia cierta cuánto fue ese efecto, No. digamos, o no. Yo creo que son ciclos, son etapas en las cuales uno tiene de déficit hídrico y otros de mucho agua. Sí. de mucha agua. Entonces, bueno, tenemos que ir adecuándonos. Por ahí se está hablando de que estos ciclos se están dando mucho más frecuentes y bueno, hay que seguir estudiándolos y viéndolos. Hoy por hoy, la verdad que venimos de una campaña muy complicada. Yo justo mi tesis doctoral está relacionada con el tema del contenido de agua en el suelo. O sea, el suelo como abastecedor de agua para los cultivos y cómo implica todo eso, digamos, en la productividad de los principales cultivos agrícolas de la Argentina y de Entre Ríos. Sí. Y bueno, sí, justamente venimos de 3 años por debajo del nivel pluviométrico medio para esta zona, que son 1100 milímetros. El año pasado llegamos entre febrero del 2022
perdón, entre marzo del 2022 y febrero del 2023, a unos 560 milímetros, Es muy poco, o sea, es casi la mitad, digamos. casi la mitad. Entonces, bueno, es interesante encontrar este momento porque fue muy duro, digamos, para muchos productores que como que invirtieron, que pusieron todo su esfuerzo, digamos, en algo que no estuvo rindiendo de la mejor manera. Sí. Entonces, bueno, hay que adecuarse a esas situaciones, digamos, Ujú. y no es fácil. La zona nuestra, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, en un contexto mundial, ¿es uno de los lugares más fértiles que tenemos en el mundo, no? Justamente mañana vamos a tener una reunión con gente de FAO que nos invitó para hacer un mapa de Disculpame, fertilidad. vecinos, que es FAO. FAO, perdón. Es la parte de lo que es Naciones Unidas, Ujú. que se dedica a la parte de la organización de la de alimentación Del y alimento, sí. y la agricultura. Ujú. Entonces, bueno, se están haciendo mapas de fertilidad de suelo para ver cómo están los suelos. Y hoy por hoy justamente mañana nos vamos a reunir porque quieren un poco que le demos información sobre lo que sería Entre Ríos. Qué bien, qué bien. Porque, bueno, en cierta forma nuestra zona es muy buena, son suelos de muy buena calidad. Más que nada lo que es centro-sur de la provincia de Santa Fe, norte de Buenos Aires, este de Córdoba, oeste de Entre Ríos. Es como un Es como redondel, un, sí, círculo, ¿no? que todo eso proviene por una cuestión de material original, digamos, Claro, que sí, 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 fueron sí, hace sí. miles de millones de años que hubo aportes de todo lo que es la ceniza volcánica que generó la cordillera de los Andes, y bueno, fue depositándose, y a Qué nosotros en increíble, Entre Ríos nos qué llega increíble, justamente el oeste. qué increíble, Entonces ¿no? por eso Victoria, Diamante son las zonas más productivas, más ricas en Sí. agricultura, y bueno, y nosotros nos vamos perdiendo esa, pero bueno, es una zona muy rica y muy interesante y muy productiva. Juan Pablo, se nos terminó el tiempo. Bueno, Me hace enseña de que esto ujú, es televisión, es en sí, vivo, sí, así sí, que bueno. tenemos nuestro tiempo. Bueno, Ha te sido un- agradezco, Gabriel, por la invitación, y bueno, saludar a la familia que estaba siguiendo y a mis alumnos también que iban a estar Qué lindo, qué lindo. siguiendo, así que bueno. Bueno, muchas gracias, Bueno, Juan Pablo. bueno, gracias, Y Gabriel. adelante, y los novoyadenses tenemos que sentirnos orgullosos Ah, sí, sí. de gente que se especializa, Ujú. que se queda acá, que vive, que se queda en Entre Ríos, Sí, sí. que apuesta por los Por lo los local. jóvenes, por lo Ujú. local, y que aporta su conocimiento Sí. para cuidar la madre naturaleza, Ajá. ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Bueno, Pablo. gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Hernández. Bueno, gracias. Vos también sos doctor, así que somos medio colegas, colegas. somos colegas. Gracias a Dios Bueno, por mucho esfuerzo. sí, Somos sí, sí. creyentes los dos y Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Dios nos ha dado Sí, sí. esa enorme posibilidad. Sí, la verdad que sí. Bueno. En un país como el nuestro es interesante tener esa formación, así que Bueno, gracias, hermano. bueno, gracias. Bueno, solamente si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente en Entre Líneas. Muchas gracias.